Amalec, basado en Éxodo capítulo 17. Vayan por favor a la Biblia en Éxodo 17, versos del 9 al 16, exactamente donde nos quedamos el domingo pasado en esa lectura. Continuamos, ¿verdad?, con esta siguiente. Y me permitiré leerlo en voz alta. Por favor, vayan a Éxodo 17, versos del 8 hasta el 16. Y dice la santa palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Mire qué interesante, porque Amalec desciende de Esaú, hermanos, quien siempre, usted recordará, aborreció a Israel. El origen de su aborrecimiento o de su coraje contra Israel, recordará también usted allá en Génesis 25, del versos 29 en adelante, fue precisamente el que su hermano Jacob le robara la primogenitura y la bendición. ¿Por qué? Porque Esaú mismo despreció tal privilegio que tenía por ser el mayor. Por eso también él y todo el pueblo que él llevaba al frente tenían un desprecio muy arraigado contra Israel, el pueblo de Dios. Pero también usted recordará una profecía dada de Dios a Isaac, el padre. Sí, recordará cuando Rebeca estaba encinta, embarazada, allá en Génesis 25, del 20 en adelante, Dios le dio una profecía y Dios le dijo: en tu vientre hay dos naciones, dos pueblos divididos desde tus entrañas, y habrá lucha continua entre ellos dos. A tal grado que Rebeca se quería desmayar y decir: ¿cómo es posible que mis dos hijos se pelearán de continuo toda su vida? Y le dice el Señor: el mayor servirá al menor. Desde su salida entonces de Egipto, usted se dará cuenta que es la primera vez que Israel se encuentra con un enemigo. Dios hasta este punto había peleado por ellos. Lo hizo contra los egipcios y contra Faraón, usted lo sabe, y los derrotó. Ellos no metieron ni las manos. Solamente Dios les dijo: estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, y así lo hizo. Pero ahora en nuestro pasaje están frente a un pueblo, el pueblo de Amalec. ¿Y qué tiene que ver esta batalla, hermanos, con nosotros? ¿Qué tiene que ver esta batalla con usted y conmigo, con la iglesia? Bueno, déjeme decirle que tiene que ver mucho. Normalmente, como el pueblo de Israel, estamos gozosos, ¿verdad?, de seguir a nuestro Dios. Y este transitar, esta peregrinación o este éxodo que hemos tomado con nuestro Señor, al mundo le parece locura, hermanos. ¿Cómo es posible que un pueblo siga en pos de un Dios? Y les parecía más locura porque
Ellos solamente adoraban al único Dios, a un solo Dios y al Dios verdadero Jehová. Mientras que los pueblos que le rodeaban, todos tenían multitudes de dioses. Ahora también otras cosas que no comprendían y le siguen a una tierra que les ha prometido. ¿Quién les dará una tierra a este pueblo que anda de nómada? Es absurdo realmente. ¿Y no es eso exactamente lo que sucede con nosotros cuando usted le dice sigo al Dios verdadero? La gente se ríe y dice, ¿qué cosas está diciendo? Más cuando usted le dice me dirijo al cielo, oye, sí que estás loco. Más cuando ven las normas y principios que rigen su vida, que son el amor, que son el respeto, que son una vida digna de Dios. Ellos dicen, ¿por qué tanto sacrificio y por qué tantas cosas? Tanto esfuerzo por agradar a ese Dios. Esta pelea tiene que ver mucho con nosotros, hermanos, porque nosotros siguiendo también a nuestro Señor Jesucristo de esta manera gozosos, viene Satanás y nos viene a enfrentar con tentaciones y con pruebas una tras otras. El enemigo quiere vernos destruidos. Recordará usted allá en Juan 10, el Señor Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. Pero Jesús afirma, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vea cómo se contraponen estas dos fuerzas. Esta pelea, esta batalla, tiene que ver mucho con nosotros, hermanos, porque cada día libraremos batallas similares. Ciertamente la iglesia se ha reunido para adorar a Dios, ciertamente para obedecerle al Señor, ciertamente para promulgar su evangelio. Pero una de las razones también, hermanos, es porque nos hemos reunido a una lucha que tenemos vitalicia y continua. Dios nos ha llamado a una lucha continua. Nuestro pasaje nos muestra a este pueblo Amalec y dice el verso 8 que vino y peleó contra Israel. Entonces Dios manda a Moisés y le dice, escogeos varones, escójanse varones, porque si bien es cierto en las peleas anteriores no había intervenido la mano humana, ahora el Señor se ha propuesto que participe el pueblo, su pueblo. Ahora los humanos participarán. Y he notado algunos puntos interesantes. El primer punto, he aquí, hermanos, dos luchas. Vea el verso 11 del capítulo 17 y dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec, ganaba Amalec. Vea usted claramente estas dos luchas que tenemos frente a nosotros. Pero esta guerra no sería una lucha confiada solamente, hermanos, al esfuerzo y la estrategia humana. Nunca el Señor ha planeado dejarnos solos y enfrentar nuestras batallas y nuestras guerras. No lo hizo con Israel, no lo hará tampoco con nosotros. Dios jamás desamparará a su pueblo y se los he dicho una y otra vez. Ustedes son su máximo tesoro. Ustedes son su pueblo escogido. Ustedes son sus hijos. Él peleará junto a nosotros. Además, Dios les había prometido a ellos, recordará usted, llevarlos a esa tierra prometida. Y no sería aquí el momento en que se acabaría, ¿verdad?, el caminar, los sueños y todas aquellas ilusiones que se habían formado como pueblo de Dios. Dios no va a faltar a su promesa, hermanos. Él, como lo había dicho, quitaría a todos los pueblos que habitaban esa región de Canaán para otorgarle a su pueblo ese bello territorio que fluía leche y miel. Por primera vez aquí
vemos que resurge un personaje interesante, Josué. Y Josué es nombrado el capitán de la salvación, podríamos decirlo, ¿sí? Porque el pueblo estaba siendo acechado. Entonces Moisés encomienda a Josué y le dice: tómate, escoge varones valientes y fuertes y pelearán ustedes. Esta batalla, déjeme decirle, hermanos, se libra desde lo alto del trono de Dios hasta lo bajo del valle aquí en la tierra. Es una batalla que se libra en toda esta dimensión. No estamos solos. Por eso Josué es nombrado y dirigiría la batalla allá abajo. Josué es el tipo o el prototipo de nuestro Señor Jesús, hermanos, que descendió a este mundo, que bajó a este mundo para tomar nuestro lugar y defendernos. El secreto de la victoria está allá arriba, en el poder del Padre. Así como en aquella pelea Moisés estaba en la cumbre, con sus manos alzadas hacia el cielo, aquellas manos alzadas también hablan de la continua oración que debemos tener, del contacto que debemos tener continuo con el poder de Dios. Moisés con las manos levantadas a Dios y Josué abajo luchando. Esas manos que oran son las que llegan, hermanos, hasta el mismo trono de Dios. Y son las que muchas veces, hermanos, nos sostendrán en las batallas más duras y crueles que vivimos aquí en la tierra. Por eso es de continuo la invitación a orar, a acercarse a Dios. La batalla se librará, hermanos, desde el rincón de oración hasta la cruel lucha allá en el valle. Y la orden de Dios es esa. Ese es el consejo. La mejor arma que tenemos no son las armas del mundo, hermanos. Dice el Señor a través del apóstol Pablo, allá en la primera carta a Timoteo. Vaya por favor a la primera carta a Timoteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo capítulo 2, verso 8. Por favor, si la tiene, puede leerla. Dice, ándale, hermana, léala, por favor. Dice Dios a través del apóstol Pablo: deseo, dice, pues que los hombres oren en todo lugar, en todo sitio, en todo rincón, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es, hermanos, la rogativa de Dios. Quiero que oren en todo lugar, levantando sus manos santas. Oren, orar, pónganse a orar, dice el Señor. La victoria se obtendrá desde el monte de la oración hasta el valle de la misma lucha. Pero sin oración no tendremos victoria. Y nosotros, recordará usted que estamos aquí porque somos caudillos de la victoria. Diariamente libraremos batalla tras batalla. Y si no haga un recuento en su vida, o hagámoslo como iglesia, un recuento de nuestras batallas, y vea que cada situación es una batalla que libramos, hermanos, diariamente. Pero si no estamos conectados a través de la oración al poder del Altísimo, me temo, hermanos, que como sucedía con Israel, cuando Moisés por el cansancio bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Entonces ellos vieron la necesidad de ayudarle a Moisés a mantener sus manos arriba. Porque cuando Moisés sostenía sus manos hacia Dios, entonces Israel ganaba. Qué consuelo y qué alivio es saber que el Señor, hermanos, nos dará la victoria a nosotros, su pueblo. No todos tienen esta bendición.
Tú y yo tenemos esta gran distinción por sobre todos. Si bien todo el mundo libra batallas, luchas continuas y muchas muy desgarradoras, nuestro gran consuelo es que Dios está con nosotros y nos dará la victoria, si estamos nosotros en su voluntad. Aquí vemos también, en segundo lugar, dos poderes. Si bien dos luchas, también dos poderes. El verso 12 de nuestro capítulo 17 de Éxodo dice de esta manera: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjese muy bien, Amalek representa el poder de la carne. La Biblia nos habla cuál es ese poder de la carne. Gálatas 5:17. Si usted va a Gálatas 5:17, dice de esta manera: vosotros corríais bien. ¿Sí? Gálatas 5:17, perdón, estoy en el 7:17, dice de esta manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Observe muy bien usted, Amalek representa el poder de la carne, todo lo contrario, hermanos, al espíritu, todo lo contrario a Dios. Amalek era un pueblo dedicado al pillaje, era gente verdaderamente cruel. Tomaban una ciudad y la atacaban, dejándola, hermanos, sitiándola y dejándola sin alimento e indefensa hasta exterminarla. Dedicados también al paganismo en toda su magnitud. Veneraban a Baal y a su esposa Anat, y se deleitaban en las matanzas de niños que ofrecían en sus sacrificios a estos vanos dioses. Por eso Dios no toleraría, hermanos, más las injusticias de Amalek. Por eso, de alguna manera, la justicia ya estaba viniendo para ellos. Por el otro lado, Israel representa el poder del Espíritu. Recordará usted también que más adelante Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque la orden para Saúl fue destruir a Amalek, a los amalecitas. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos, Saúl, el rey Saúl? No, dijo, la orden de Dios no debemos tomarla tan en serio. No creo que Dios haya querido decir, maten a todos totalmente. Además, el rey Agag, que era el rey de los amalecitas, pues es mi compadre, es un amigo mío, alguien conocido, allegado. Creo que obtendré mejor beneficio si le guardo la vida a él. Tal vez hagamos negociaciones y me ayudará a hacer alianzas y pelearemos contra otros. Cuando llega el profeta Samuel, ya avisado por Dios y diciéndole Dios a Samuel, acércate a Saúl porque éste me ha desobedecido y ha hecho cosas que no me agradan. Samuel entonces se acercó y le dijo, ¿qué has hecho? No, pues hice como Dios me mandó. No es cierto, Saúl. ¿Qué es ese balido que escucho? ¿Qué es ese ruido de animales? Dios te mandó matar todo animal también. Y luego llega, hermanos, interrumpiendo el rey Agag. Hola, ¿cómo están todos aquí? Hoy me acabo de levantar esta mañana y mira, es que nada más le he perdonado la vida a él. No, Saúl, no. Dios dijo todos y tú has desobedecido la voz de Dios. Samuel agarró su espada y ahí mismo mató al rey Agag. La guerra contra Amalek es para siempre. De hecho, ustedes, si se fijan en Éxodo 17,
verso 16, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Nuestra guerra también, hermanos, es así. Nuestra guerra contra el pecado y contra la carne habrá de ser una lucha de generación en generación. Dios no tolera el pecado. Dios está en enemistad continua con el pecado y nosotros también debemos hacer lo mismo. No debe haber condescendencia, hermanos. No debe haber intereses personales. No debe haber ninguna otra atracción. La orden de Dios es una guerra continua contra el pecado. Dios y el pecado no pueden coexistir. Por eso nos ha llamado a nosotros como su pueblo. Y nos ha llamado a santificarnos, hermanos. Porque si entonces este cuerpo se convierte en el templo del Santo Espíritu de Dios, no puede existir el pecado. Es la razón por la que Dios, nuestro Dios, celosamente te anhela. Y desea que tú seas dedicado totalmente a Él. Dos poderes en contra. El poder de la carne, representado por Amalec, y el poder del Espíritu, representado por Israel. Como le dije, si bien Amalec se dedicaba al pillaje, el pueblo de Dios se dedica a Dios, a la santidad, a la obra de su soberano. Caminos muy opuestos, poderes contrarios, intereses también adversos. Pero también hay dos conflictos, hermanos, aquí. Si bien hay dos luchas, dos poderes, dos conflictos también podemos denotar. El conflicto empezó al declararse Amalec contra Israel. Fue Amalec el que salió, hermanos, a embestir a Israel. Y usted sabrá que la luz repele siempre a las tinieblas. En la primera carta a los tesalonicenses, vaya conmigo por favor. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Versos del 5 al 9. Dice de esta manera: porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? El pueblo de Dios. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, escúchenlo bien. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de la noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso y qué interesante, hermanos. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día. Juan capítulo 3, versos 19 al 21. Vaya por favor al Evangelio de Juan. Juan 3, del 19 al 21. Dice de esta manera también: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Nuestro Señor Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece al Señor. Y no viene a la luz, no quiere venir al Señor,
¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Y por qué no quiere que sean reprendidos por sus obras? Mas el que practica la verdad, viene a la luz, no tiene de qué ocultarse y esconderse. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué importante es comprender esto. Que nosotros, hermanos, no tenemos de qué avergonzarnos ni de qué ocultarnos. Nosotros debemos vivir a la luz del día. Y nosotros estamos confiados y también amamos al Señor. Y con limpia conciencia le alabamos y le servimos. Pero el que hace lo malo, huye de la luz. El que hace lo incorrecto delante de Dios no quiere reunirse frente a Dios. El que ha obrado mal, escapa de la vista o cree escapar de la vista de su Señor, como Jonás. Por eso la Biblia dice, y no queréis venir a la luz para que os dé vida. Y la Biblia también dice, el impío huye sin que nadie lo persigan. Ustedes ven a alguien que ha obrado mal y cómo anda, solo se delata. Porque tiene, ¿verdad?, ese delirio de persecución, porque sabe que ha hecho algo malo. Pero ustedes son hijos de Dios. Y así obraba Amalek, tras hurtadillas, a escondidillas, pillando, robando, matando y deshonrando a Dios. El don del Espíritu Santo entonces nos conduce, hermanos, a luchar. Efesios 6:12. Tenemos una lucha vitalicia, les digo, contra el mal y el pecado. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No quiero que se equivoque, hermano. Nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra nuestro familiar, no es contra nuestro vecino, no es contra el compañero de trabajo o compañero de la escuela, no es ni siquiera, hermanos, contra aquellos, ¿verdad?, que están obrando en pecado. Nuestra verdadera lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto tenemos que entenderlo siempre así. Por eso a la próxima que usted sea ofendido, que usted sea maltratado, que usted sea injustamente, ¿verdad?, tratado, véalo desde esta perspectiva. No es mi hermano el que me ha ofendido. No es él el que me quiere destruir. Es Satanás. Es Satanás que se ha propuesto eliminarme. Le dije alguna vez, ya hace años, recibí una llamada en mi casa de un hermano querido y amigo, se llama Carlos Azueta, y me habló. Tal vez tenía ganas de saludarme. Él está allá en Frisco, Texas. Él ahora dirige una congregación hispana, una buena congregación hispana y reconocida ahí, en la región de Fort Worth. De tal manera que me habló, ¿y cómo estás, hermano? Muy bien, y empezamos a platicar. Y ya al despedirse, después de tantas cosas que nos dijimos y platicamos, bueno, hermano, me voy a despedir y quiero solamente desearte que te cuides mucho, porque sabes que tu cabeza tiene precio, ¿verdad? Me hizo tragar salivita, hermano. Ay, dije, este sabe algo o lo dice al tanteo, nada más, porque sí hay 2, 3, ¿verdad?, que quisieran verme muerto, pero ¿sabes algo? Casi le digo, no, hermano, no, hermano. Lo que quiero decirte es que Satanás está con todo contra ti. Satanás arremeterá con todas sus fuerzas contra ti y contra todo aquel que está en la luz y con todo aquel que se ha dado la tarea de amar y servir a Dios.
Y esto es cierto, hermanos. Si usted se ha propuesto servir a Dios, si usted se ha propuesto amar a su Señor, si usted ha hecho una buena decisión de entregar más su vida, mire, déjeme decirle que en el cuartel de Satanás se ha puesto un gran póster de usted con su cara, su fotografía. Y cada día que amanece hay una reunión urgente donde se le avientan dardos a su rostro como objetivo a destruir. En el mismo Averno, hermanos, usted es el punto focal en las intenciones de Satanás para destruirle. ¿Por qué? Porque Satanás no resistirá verle a usted seguir a Jesús. Él no quiere verle a usted feliz. Por eso Jesús lo advirtió, el ladrón no viene sino para hurtar. Y mire que le ha hurtado a usted la sonrisa, la felicidad. Mire que le ha hurtado la paz. Mire que le ha hurtado su salud. Mire que le ha hurtado la tranquilidad y la integridad de su familia. Mire que le ha hurtado sus sueños. Mire que ha robado también su descanso. Esa es la cometida de Satanás. Él es un ladrón desde el principio. Él ha venido para hurtar, pero no solamente para hurtar, sino matar, dice también Jesús. Si le fuera posible, a él no le daría más gusto otra cosa que enviar no solamente sus vidas, sino sus almas al infierno, la suya junto con la de sus hijos. Porque esa es su tarea, enviar a cuantos más pueda al infierno y destruir así el plan de Dios. Por eso es que usted tiene que estar muy avisado de lo que es esta lucha, de lo que representan, hermanos, también estos contrastes. Donde está oscuro, nunca habrá lucha. Pero todo aquel que está en la luz sostendrá una lucha diaria y continua. Efesios 5:14 dice la Biblia, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque todo aquel que duerme vive bajo tinieblas, vive bajo oscuridad. Por eso advierte la palabra de Dios, despiértate para que te alumbre el Señor Jesús. ¿Cuándo llegará el día en que te levantes? ¿Cuándo llegará el día de tus estar bien? Juan Wesley, un gran cristiano de los siglos pasados, hermano, había sufrido mucho por Cristo. En su peregrinar y en su predicar por varios pueblos y naciones, había sido maltratado, había sido encarcelado, había sido castigado. Él un día en su habitación, en un lugar al que había llegado, postrado ante su cama, oraba al Padre de esta manera y le decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mi vida es indiferente aquí en este pueblo. No estoy enfrentando oposición. Se ve todo tan tranquilo. ¿Acaso estoy enfriándome? ¿Acaso no estoy ya en tu voluntad? Él oraba, hincado en su cama. De repente una piedra quebró el cristal de su habitación. Y se escuchó una voz desde allá, desde afuera de la calle. Sal, Wesley, sal, cobarde, y háblanos de ese Cristo que predicas, si es que te animas.
Entonces Wesley, estando orando aún, termina su oración y dice: gracias, Padre. Gracias por ser objeto de tu atención. Y salió. Eso es exactamente. Cada día usted y yo libramos batallas en terrenos, hermanos, espirituales. Cada día es la lucha continua. Y mientras más usted se consagre y mientras más se dedica, más luchas habrá. Pero déjeme decirle algo. Pero también Dios le fortalecerá más. Y no le dejará solo. Vayamos otra vez entonces a Éxodo 17. Y dice el verso 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto nos habla, hermanos, de la promesa y la bella victoria que nos llega al pueblo de Dios, que nos corresponde a nosotros. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué, porque él guiará al pueblo después de ti, que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y esta es una promesa también para nosotros, hermanos. Al fin de los tiempos, el mal no vencerá. La victoria le pertenece a nuestro Señor. La victoria le pertenece a Dios, al bien. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa: Jehová es mi estandarte. ¿Cómo necesitamos, hermanos, levantar estandartes en este mundo de cruel guerra y lucha continua? ¿Cómo se necesitan levantar banderas con un gran título que diga: Jehová es mi estandarte? Jehová es el motivo de mi lucha. Jehová es la razón de mi pelea. Jehová es la victoria que me corresponde. Y así alabaron a Dios aquel día el pueblo de Israel. Edificaron un altar y le llamaron: Jehová es mi estandarte. Qué maravilloso y qué hermoso. La más pequeña lucha es motivada, hermanos, por la presencia de la luz. Las victorias no se obtienen a oscuras, y menos durmiendo. Recuerdo, habíamos ido mi esposa y yo por una invitación a Minnesota. Y en el mismo viaje también había sido invitado mi hermano Leonardo Smith. Más bien ellos fueron invitados primero y después nosotros. El caso es que ellos estaban allá porque iban a honrarlos como misioneros, toda una vida dedicada al servicio a Dios en las misiones. Y nosotros fuimos invitados para hablar de las misiones aquí en México. Pues estuvimos en aquella plática y en aquella bella reunión que hicieron para nosotros, y la iglesia se había reunido para escuchar y aprender un poco más de las misiones, del amor por las misiones. Un día decidieron los hermanos llevarnos a un lugar a 3 horas, 2 horas, no recuerdo cómo se llama, pero me dijeron: ya está nevando allá, ¿quieres conocer la nieve? Perfecto, vamos a ver la nieve. Te vamos a llevar al Gran Lago. Perfecto, vamos al Gran Lago. El Gran Lago que hay en el mapa usted lo puede ver, de los Estados Unidos. Y llegamos a la orilla del Gran Lago, hermanos. No lo creerá usted, pero en el mismo lago hay barcos grandes ahí. Es tan grande que da la vuelta y se pierde en el horizonte. Pero lo más hermoso es que llegamos ahí a una pequeña cascada que había ahí. Y por primera vez agarro unos picos de hielo que se habían formado en la cascada. Y de hecho me tomé unas fotografías con unos picos de hielo que no podía sostener con mis propias manos así descubiertas. Tenía 2 guantes puestos.
De lo contrario, se me hubieran paralizado mis manos del frío que había. Pero ya retornando, empezó a nevar. Eran como las 4 o 5 de la tarde, se estaba medio oscureciendo y empezó a nevar. Llegamos a una pequeño lugar donde cenamos, pero en ese camino entró una llamada a mi hermano Leonardo y le hablan desde Culiacán. Queremos decirte, hermano, que te han robado aquí en tu casa. Y el hermano nos vio a su esposa, me vio a mí, a mi esposa, también al hermano Dan que estaba ahí. Y escuchó todo lo que le decían, cuál había sido su pérdida y que ya todo estaba bajo control y arreglado. Y nosotros nomás admirados y escuchando. Y ya colgó. ¿Que te robaron? Sí. Y yo acá dice, pero qué bueno, dice, qué bueno, está bien, está bien. Esto quiere decir que algo bien estamos haciendo. Así es que, gloria a Dios. Me gustó la manera como él tomó las cosas y como él enfrentó esa lucha. Tal vez usted y yo nos frustraríamos y tal vez nos llenaríamos de desesperación, o tal vez haríamos unas cuantas llamadas más para ver, ¿verdad?, que nos den más datos o ver cómo aseguran mi casa, o tal vez usted y yo desearíamos regresarnos inmediatamente, ¿verdad?, a ver cuál fue nuestra pérdida y a evaluar los daños. Pero mi hermano nos transmitió a todos paz y serenidad. No, dice, me alegro, dice, qué bueno. Porque esto quiere decir que estamos haciendo bien las cosas y el enemigo está enojado. Gloria a Dios. Desde entonces empecé a ver de una perspectiva muy diferente, hermanos, mis pérdidas. Porque entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando he perdido, gano más en el Señor. Cuando soy vulnerable, entonces soy fuerte. Eso es exactamente lo que Dios quiere que aprendamos. Que con Él, hermanos, la victoria está asegurada. Que con Él las luchas no cesarán, pero no prevalecerá el enemigo contra ti. No te derrotará, porque tú cuentas con Jesús, el cual está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Y tú aquí y yo debemos luchar. Por último, dos resultados. Y dice el verso 13 del capítulo 17, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amalec fue derrotado y deshecho. Israel salió victorioso e íntegro. Un día glorioso así será también con los hijos de luz. Un día nosotros estaremos íntegros en el cielo, hermanos. La lucha en el valle y la intercesión en el monte van juntos. Eso tenemos que aprenderlo. Luchando y orando a la vez. Con en una mano la espada y en la otra el ladrillo. A Dios orando y con el mazo dando, hermanos. Cristo ahora está arriba a la diestra intercediendo por ti y por mí. Y el Espíritu Santo abajo con nosotros guiándonos y peleando por nosotros. Hermanos, la calma viene después de la tormenta. Así lo ha prometido nuestro Señor. Y el pueblo de Israel tenía que pasar por este combate. Cristo también fue herido para darnos salvación a nosotros. Cada creyente tiene un Amalec dentro de sí. Y este Amalec debe ser muerto, crucificado. Gálatas 6:14 es exactamente lo que les dice. En otras palabras,
Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo para el mundo he muerto. Qué hermoso y qué maravilloso es terminar meditando así. Si algo me complace y me glorío de algo, dice el apóstol Pablo, es en mi Señor Jesucristo y en que yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí. Nuestra lucha nos llevará a una victoria gloriosa si confiamos y peleamos junto al Señor. La victoria es tuya y está garantizada. Nuestras armas no son las del mundo. Nuestras armas son espirituales. Es la fe, es tu salvación. Es también la justicia, es también el amor. Den bien por mal y derrotarán a sus enemigos. Y Amalek no les molestará más, porque saben quién pelea a su lado. Crucifiquen pues a Amalek. Muera Amalek dentro de ustedes. Y levanten la bandera, levanten el estandarte que dice Jehová. Jehová es mi victoria. Yo pertenezco a Jehová. Y Jehová es mi bandera. Y ondéenla por los cuatro vientos. Esa es nuestra victoria, hermanos. La gran victoria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.